que el Señor se complace en medio de una congregación que le adora con el corazón. Amén. Y hermanos, necesitamos siempre la ayuda del Señor, su palabra que nos edifica, que nos muestra cuál es su voluntad. Así que vamos a orar en esta mañana para la exposición de su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por el privilegio que nos concede, Señor, no solamente de pertenecerte a ti, Señor, sino también de, Señor, ser tus siervos. Queremos como siervos tuyos predisponer nuestros corazones en esta mañana para que tú nos hables, para que podamos, Señor, ser tocados por el Espíritu de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, muéstranos tu propósito y tu voluntad, Señor. Y te pido, Señor, que nos guardes de todo tipo de mal. Gracias por la libertad que tenemos esta mañana de poder predicar tu santa palabra, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, como dijimos la semana pasada, esta mañana vamos a comenzar la carta de Pablo a los Corintios, porque habíamos terminado con Romanos algunos domingos atrás. Y entonces vamos a seguir con la carta de Pablo a los Corintios. La relación que tenía Pablo con la iglesia en Corinto era una relación muy buena en el sentido de que se conocían bien. Esta iglesia de los Corintios conocía muy bien al apóstol Pablo porque el apóstol Pablo había sido enviado por el Señor a esa ciudad de Corinto y había permanecido ahí mucho tiempo, dice la palabra 1 año y medio. Estuvo ahí trabajando, predicando el evangelio. En esa ciudad conoció a una pareja muy conocida que en la palabra de Dios nosotros encontramos, que fueron al fin y al cabo sus colaboradores, Aquila y Priscila. Dice la palabra que cuando él llega a Corinto encuentra a estos hermanos que eran del mismo oficio y Pablo, empieza su ministerio en esa ciudad predicando el evangelio primeramente a los judíos en la sinagoga y entonces también se dedica de manera particular, después que los judíos como siempre se cerraban al evangelio, se cerraban a reconocer que Jesucristo era el Cristo, Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. Entonces Pablo, que se concentra más en la predicación del evangelio para los gentiles. Entonces esta era una iglesia compuesta principalmente por personas gentiles de procedencia pagana. Estaban ahí en esa ciudad, habían recibido esta revelación de Cristo Jesús como el Señor de sus vidas y era una iglesia que el Señor había bendecido mucho. Pero sucede que después de un tiempo, Pablo, estando en la ciudad de Éfeso, tiene en su corazón el sentir de escribirles una carta. Nosotros acá tenemos la primera carta a los Corintios, dice así, pero en realidad entendemos por la misma carta que esta es como la segunda carta de Pablo a los Corintios, porque él ya había escrito y en esta misma carta dice, en el capítulo 5, como os he escrito por carta. O sea que él había enviado una carta anterior a esta iglesia. Ellos probablemente no habían entendido algunas cosas y entonces Pablo tiene que volver a escribir otra carta que es la primera, pero en realidad es la segunda. Y entonces en esta carta él trata muchos asuntos. ¿Por qué? Porque también en esta carta el apóstol dice que recibe la información de los de Cloé de cuál era la situación de esa iglesia en ese momento. La situación de esta iglesia, según la información que recibió el apóstol Pablo, no era buena. Era una situación difícil, crítica, de pecado, de división. Incluso habían algunos que estaban enseñando herejías. Entonces, Pablo comienza esta carta tratando varios asuntos, pero el primer asunto que trata es, podríamos decir, el más importante. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la carta. Así que Pablo escribe a los Corintios, él había predicado el evangelio,
Él había llevado a estas personas a Cristo y por ende él se sentía, también lo dice en esta carta, como el Padre espiritual, en el sentido de que por medio del Evangelio él había engendrado a estos creyentes en Cristo Jesús. Así que ese es más o menos el contexto de la carta. Hermanos, vamos a leer los primeros versículos. Dice así, 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer los primeros 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación del apóstol. Hermanos, notemos que lo primero que el apóstol Pablo dice a esta iglesia amada es acerca de su llamamiento. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él pone en claro de manera contundente, primeramente, que él era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no fue hecho apóstol por voluntad de los hombres. Pablo no fue hecho apóstol por alguna organización humana, sino él había recibido su llamamiento directamente de parte del Señor. Y es el Señor mismo que se le aparece, ¿se acuerdan? Cuando él todavía no conocía al Señor y perseguía a la iglesia de Cristo, rumbo a Damasco se le aparece el Señor. Y el Señor, cuando se le aparece, le dice a Saulo, que en aquel entonces todavía era conocido como Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces en ese momento Pablo tiene la revelación de quién es el Señor, así como la tuvo algunos años atrás Pedro, que ese Jesús a quien él estaba persiguiendo, o a los santos que estaba persiguiendo, en realidad era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Pablo se convierte. Y Pablo en el libro de Hechos cuenta 3 veces el autor la conversión de Pablo. Y quiero leer, hermanos amados, en el capítulo 26. Vamos allá a Hechos 26. Dice así, él está contando su conversión al rey Agripa, como les había dicho, y entonces se le aparece el Señor y dice en el verso 14: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces Pablo, hermanos, al introducir esta carta a los corintios, él pone de manifiesto que él es un apóstol de Jesucristo, porque el Señor Jesús le dijo que los iba a enviar a los gentiles. La palabra apóstol significa enviado. El apóstol Pablo estaba siendo atacado, menospreciado por algunos que hablaban mal de él en la ciudad de Corinto, como si Pablo no fuese un apóstol, como si Pablo no tuviese la autoridad de los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús. Y entonces Pablo marca categóricamente esta verdad diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios.
¿Ustedes saben cómo llegó Pablo a esta ciudad? En su segundo viaje misionero, Pablo quería ir hacia cierta zona, cierta región, y el Espíritu le prohibió. Y a un cierto momento, orando, él tiene una visión de un varón macedonio que le dice, ven a ayudarnos. Y entonces él decide de Troas ir a Macedonia, y desde ahí pasa a la región de Acaya. O sea que es el mismo Señor, a la región de Acaya donde estaba la ciudad de Corinto, que era capital de Acaya. O sea que es el mismo Señor, el Dios Todopoderoso, que estaba guiando a Pablo y que lo había enviado ¿a dónde? A esa ciudad. Era una ciudad terrible, con mucha filosofía humanista, griega, con mucho paganismo, con mucha inmoralidad sexual. Y en ese lugar, el apóstol de Jesucristo, Pablo, lleva el evangelio y hay muchos que se convierten. Entonces Pablo está marcando esta situación para poner en claro la autoridad que él había recibido de Jesucristo. Hermanos, ninguno de nosotros tiene verdadera autoridad si no le es dada por Dios. Nadie puede decir que tiene autoridad sobre los demás si esa autoridad no le es delegada por Dios mismo. Amén. Pablo estaba acompañado del hermano Sóstenes. Algunos dicen que Sóstenes era aquel que había tomado el lugar de un alto dignatario de la sinagoga en Corinto. Crispo y su familia, Crispo era el alto dignatario de la sinagoga y él se convierte al Señor, y más adelante dice que Sóstenes era otro personaje, había tomado el lugar de Crispo. Entonces es probable que este Sóstenes, no es seguro, fuese también un alto dignatario de la sinagoga que tomó el lugar de Crispo, que se convirtió y fue bautizado por Pablo y que ahora era compañero de Pablo y que estaba ahí probablemente con Pablo en la ciudad de Éfeso. Hermanos, qué poderoso es el evangelio de Dios. A veces pensamos que hay personas que es muy difícil que puedan convertirse porque tienen una cierta posición o porque han entrado en una religión que les ha cegado el entendimiento, pero cuando llega el evangelio a los corazones sinceros, así como Sóstenes probablemente y aún Crispo, al escuchar el evangelio abandonan el judaísmo, abandonan su posición de liderazgo en ese judaísmo y se pasan ¿a dónde? Del reino de las tinieblas al reino de la luz, pasan de muerte a vida y empiezan ahora a ser parte ¿de qué? De la iglesia del Señor. Hermanos, el evangelio es poderoso. No dejemos de orar, no dejemos de clamar al Señor, porque el Señor es poderoso para salvar a todos aquellos que con un corazón sincero se predisponen a escuchar la palabra de Dios, como Sóstenes. ¿A quién escribe Pablo? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Hermanos, la iglesia es propiedad de Dios. La iglesia no es propiedad de ningún hombre. La iglesia no es propiedad de ninguna organización humana, por más fuerte que sea. La iglesia es propiedad del Señor porque Él la compró. Él pagó el precio para adquirir a un pueblo para Él, para su gloria. Por eso la iglesia, dice Pablo, de Dios, le pertenece a Dios, es propiedad de Dios. Y esa iglesia, amados hermanos, no es un edificio hecho de ladrillo, sino que es un edificio hecho de personas salvas, redimidas. La iglesia del Señor. Yo hoy estoy predicando a la iglesia del Señor, porque veo personas redimidas, santas, que han sido adquiridas y compradas por la sangre preciosa de Jesús. Entonces la iglesia, hermanos, tengamos bien en claro, la iglesia es ese conjunto de personas que han recibido al Señor y que ahora son pertenencia, propiedad de Dios mismo. Y esa iglesia, dice Pablo, es la iglesia que está en Corinto. Hoy, esta mañana, hablábamos con los hermanos esos dos aspectos de la iglesia universal, compuesta por todos los creyentes de todas las épocas y todas las partes de la tierra, en un lugar determinado. La iglesia local es importante porque en esa iglesia nosotros podemos vivir la práctica o de forma práctica nuestra santidad
el sujetarnos unos a otros, el alabar al Señor, el funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Y esa ciudad, según la palabra de Dios, esa iglesia, según la palabra de Dios, está en una ciudad. Por eso es importante entender que nosotros somos hoy parte de la iglesia en la ciudad de Fernando de la Mora. Amén. Es importante entender, en esa región, en ese lugar donde el Señor nos puso, ahí el Señor quiere una iglesia. Estos que son la iglesia son los santificados en Cristo Jesús. Cuando acá Pablo dice los santificados en Cristo Jesús, está dando a entender que la iglesia es la que fue apartada, cambiada su posición. Esto es un aspecto posicional. Nosotros fuimos apartados del mundo para el Señor, y eso significa ser santificados. ¿Sí? La palabra santo es apartado. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes van a hacer las compras. Bueno, las mujeres me van a entender mejor. Mi señora, por ejemplo, cuando me cuenta que va a hacer las compras, ella me dice que cuando va a comprar en la zona de las frutas y de las verduras, hay como esa técnica ya para elegir, por ejemplo, las manzanas, las mejores manzanas. Entonces uno va, agarra una bolsita y escoge una manzana y la pone en la bolsa de todas las demás manzanas. Compra y lleva esas manzanas para su casa. Más o menos es eso lo que sucede con nosotros. Dios nos escogió y nos puso en Cristo para que seamos para Él. Y en ese instante que Él nos escogió y nos apartó, nos santificó en Cristo Jesús. Todos nosotros hemos sido apartados y puestos en Cristo Jesús. ¿No lo dice Pablo en este primer capítulo, en el verso 30? Dice así: pero por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, cuando hemos creído el anuncio del Evangelio, Dios el Padre nos quitó del mundo y nos puso en Cristo, para que ahora nuestro depósito, nuestra morada sea Cristo Jesús. No hay santificación si no es en Cristo Jesús. Y esta es una santificación posicional. Hemos sido puestos en Cristo Jesús. Ahora dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta posición de ser santificados en Cristo tiene como objetivo un llamamiento a ¿qué? A ser santos. Yo creo que aquí la palabra se está refiriendo más a una vida santa, a vivir una vida práctica de santidad por la posición que hemos adquirido. Hermanos, el Señor busca un pueblo que viva en santidad, no en pecado, no en división, no en carnalidad, no en asuntos que no tienen que ver con este Dios que es santo y que nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Santo significa sin mancha, sin pecado. El Señor nos ha llamado, así como llamó al apóstol Pablo a un oficio de ser apóstol, Él nos ha llamado a ser santos. Y por eso nos apartó, para que ahora vivamos en santidad por medio de su Hijo Jesús y el Espíritu. Y ese llamamiento involucra también a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. No debemos excluir a ninguno de aquellos que como nosotros ha invocado el nombre del Señor Jesús, y que esa realidad, esa invocación hace que ese Señor sea Señor de ellos y también nuestro. A veces pensamos que somos los únicos. Pero esta carta también está dirigida a todos, y acá podemos incluirnos también a nosotros, a todos los que en cualquier lugar, ¿por qué no? En Fernando de la Mora, zona sur, invocan el nombre del Señor. Ahora, hermanos, ¿esta invocación es solamente de palabra o tiene que involucrar nuestro corazón? ¿Qué dice Romanos, capítulo 10? La carta anterior a Primera de Corintios, cuando hablábamos en Romanos capítulo 10,
El apóstol dice así al verso 9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos, que invocar el nombre del Señor tiene que involucrar el corazón? Porque es con el corazón que yo creo para justicia, pero es con la boca que confieso que Jesús es el Señor para salvación. Por eso no es suficiente, como decía un entrenador mío, de boquilla para afuera. Eso no sirve de nada si esa invocación de Jesús es mi Señor, mi Salvador, no está acompañada de una fe sincera en nuestro corazón. Entonces es un invocar vano que no salva. El corazón tiene que estar involucrado. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿has creído de corazón en el Señor para invocar su nombre y ser salvo? Si aún no lo hiciste, esta mañana puedes hacerlo. ¿No le dijo eso Felipe al eunuco? Cuando le predicaba el evangelio, él estaba leyendo del profeta Isaías y no entendía, y Felipe empezó a hablarle del evangelio, comenzando de esa escritura de Isaías 53, y llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le respondió Felipe? Si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y entonces se bajaron y Felipe lo bautizó, porque el eunuco dijo: sí, creo, e involucró el corazón y invocó el nombre del Señor para ser salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero esa salvación tiene que involucrar nuestro corazón. Amados hermanos, Pablo termina su salutación diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, este orden es siempre importante. No puede haber paz si no hay primeramente gracia. La gracia es lo que Dios ha hecho por nosotros enviando a su Hijo Jesús. Y entonces, por medio de esa gracia, si la recibimos por fe, podemos tener paz para con Dios primeramente, porque por culpa de nuestros pecados éramos enemigos de Dios. Y por gracia sois salvos. O sea, Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados. Y si nosotros creemos, entonces tenemos paz primeramente con Dios. Y podemos experimentar la paz de Dios. Gracia y paz. Esto es característico de Pablo en todas sus cartas. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Avancemos, hermanos. Verso 4 dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué preciosas palabras, hermanos. Y acuérdense que esta carta está dirigida también ¿a quién? A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, o sea, también para nosotros. ¿Y qué nos dice entonces también el Señor por esta carta? Hermanos, hemos sido enriquecidos por medio del Señor Jesucristo. Todos aquellos que han recibido a Cristo han recibido riquezas, porque todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están ¿dónde? En Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, por medio del Espíritu de Jesucristo, hemos sido enriquecidos en todo, en palabra, en conocimiento. Y esto era lo que los corintios habían experimentado, hermanos,
en el tiempo en el cual recibieron al Señor. Y Pablo les recuerda a la iglesia: ustedes han sido enriquecidos en todo. ¿Por qué era importante para Pablo recordar a los corintios que habían sido enriquecidos en todo? Porque es por medio de ese enriquecimiento en Cristo que podemos vencer y vivir una vida práctica, santa, agradable a Dios. Hermanos, Cristo es la respuesta para vencer todo obstáculo. Cristo es la solución para resolver todo problema. Cristo es el medio a través del cual Dios puede edificar su iglesia y vencer todo tipo de anomalía en la iglesia del Señor. Hermanos, estos corintios habían sido realmente privilegiados. Dice el verso 6 que en la medida que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. ¿Quién fue el que primero dio testimonio en esta ciudad? El apóstol Pablo. Pero después también vemos que llega Apolos. También vemos que llega Pedro. Y probablemente otros hermanos que visitaban a esta iglesia, y que en la medida que visitaban a esta iglesia y ejercían ese testimonio acerca de Jesucristo, estos hermanos eran enriquecidos por el mensaje del Evangelio acerca de Jesucristo. Hermanos, cuán importante es que podamos escuchar a los siervos, a los enviados del Señor, recibirlos y ser así enriquecidos a través de la predicación y el testimonio acerca de Jesucristo. El martes de la semana pasada recibimos a un hermano aquí. ¿Cuántos fueron enriquecidos? Trajo efecto esa palabra. Los hermanos que nos han visitado de Colombia, ¿cuántos fueron enriquecidos? ¿Verdad, hermanos? Son siervos enviados por el Señor, y la iglesia es correcto que los reciba y que sea de alguna otra manera edificada a través del ministerio de estos hombres preciosos. Pero hermanos, estos hombres, son siervos, son colaboradores y tienen al Señor de señores en ellos. Por ende no debemos mirar a los hombres, sino mirar al Cristo que está en los hombres. Amén. Dice que el Señor mismo había concedido a esta iglesia muchos dones. Nosotros vamos a ver a lo largo de esta carta que estos hermanos tenían muchos dones. Dones de profecía, dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones del discernimiento de espíritus. Pero ¿qué pasaba con esta iglesia? Esta iglesia empezó a ser desequilibrada en el uso de los dones, y también Pablo tuvo que escribir para traer orden en cuanto al uso de estos dones. Pero ellos habían sido enriquecidos mientras estaban esperando ¿qué? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, hemos recibido al Señor y hemos sido capacitados con dones. ¿Con cuál objetivo? Edificar la iglesia del Señor. Que podamos ponernos al servicio de la iglesia a través de esos dones, mientras esperamos la manifestación del Señor Jesucristo. Hermanos, a veces parece que por el trajín de todos los días, del trabajo, de las situaciones, parece como que el Señor no va a volver más. Nos olvidamos que dentro de poco tiempo se tiene que cumplir aún el regreso del Señor, la manifestación gloriosa de Jesucristo, donde todo ojo lo verá y va a venir a arrebatar a su iglesia, y vamos a volar y encontrarnos con Él en los aires para verlo reinar sobre esta tierra. ¿Nos estamos preparando para ese tiempo? Estamos usando nuestros dones como el Señor quiere que los usemos mientras esperamos la manifestación de su segunda venida. Porque si no lo estamos haciendo, es hora y tiempo de levantarnos y entender, hermano y hermana, has sido enriquecido por medio de la obra de Jesucristo en tu corazón. Has recibido dones, y esos dones se tienen que despertar y hay que empezar a usarlos para la gloria de Dios. Mientras esperamos
su manifestación gloriosa, donde cada uno de nosotros, hermanos, al Señor. Por eso Él dice, el cual Jesucristo os mantendrá firmes hasta el fin. ¿No es eso lo que está diciendo también el autor a los hebreos, como estamos estudiando los martes? ¿Cuál es la exhortación de la predicación del autor de los hebreos en toda esa carta? Manténganse firmes hasta el fin, no se desanimen, no dejen de congregarse, no vuelvan atrás, no se alejen del Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy oís su voz, no endurezcas tu corazón. Sé firme hasta el fin, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, así como la teníamos desde el principio. No caigamos en el legalismo, en el fanatismo, en la apatía, en el desánimo, en el dormirnos. Estemos despiertos, porque son tiempos difíciles, son tiempos que se vienen, como dijo nuestro hermano el martes. ¿Se acuerdan una de las cosas que dijo nuestro hermano Pacheco el martes? El mundo se está preparando para perseguir a la iglesia. Y si nosotros no nos alistamos, no nos preparamos, no estamos fervientes, manteniéndonos firmes, ¿será que vamos a poder resistir ese tiempo? Hermanos, Jesucristo, el Señor, nos va a mantener firmes hasta el fin para que seamos irreprensibles en ese día, que es el día de su regreso, el día donde cada uno de nosotros como iglesia vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos mientras estábamos acá en el cuerpo, en la tierra. Pablo termina esa segunda sección diciendo: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, qué fiel es Dios. Recién cantábamos tu fidelidad. Nos hizo capaces por medio de su Hijo de tener comunión con Jesucristo. Hermanos, si tenemos comunión con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, eso implica que esa comunión debe extenderse inevitablemente hacia el cuerpo de Cristo. No podemos decir que tenemos comunión con el Señor si no tenemos comunión con la iglesia del Señor. Es contradictorio. El Señor es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Hay algunos que quieren solamente tener comunión con la cabeza. No, yo con el Señor. Aló, hermano, no hace falta, no es necesario. El Señor es suficiente. Sí, es cierto que el Señor es suficiente, pero el Señor, hermanos, debemos entender, cuando pasó por el trabajo que hizo, la obra que hizo en la tierra por nosotros, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, Él ahora es un Cristo corporativo. Él envió su Espíritu en la iglesia. Y entonces cuando Saulo perseguía a los santos, el Señor le dice: me estás persiguiendo a mí, porque los santos que son miembros de mi cuerpo son mi persona, mi cuerpo. Somos uno con Cristo. Por eso cuando herimos a un hermano que tiene una débil conciencia, y ahí comienzan las divisiones, pecamos contra la cabeza, que es Cristo. Atención con herir a los hermanos. Atención cómo tratamos a los hermanos, porque son miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo creo que dice aquí: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para empezar ahora, después de esta afirmación, a tratar el primer problema que había en la iglesia de Corinto, y vamos a leer solamente algunos versículos hasta el 17.
¿Por qué el primer problema? Porque es el más importante. Todos los problemas en la iglesia surgen de este problema. Y tenemos que estar atentos. Dice así la palabra, hermanos: divisiones en la iglesia. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero de lo demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, aquí Pablo empieza a tratar uno de los varios problemas que había en esta iglesia. Muchos dicen que esta carta a los Corintios, de alguna u otra manera, cuando leemos que es una iglesia de Dios santificada en el Señor Jesucristo y leemos los problemas que había en esta iglesia, algunos dicen, bueno, no estamos tan mal, había sido como pensábamos. Pero hermanos, tenemos que entender que esta no es una carta que el Señor inspiró para que nosotros sigamos ese ejemplo y entonces el Señor nos siga corrigiendo. No es necesario cometer los mismos errores que ellos para aprender una lección. Hay una frase que nunca me acuerdo bien cómo dice, pero parece: sabio es el que aprende de sus propios errores, pero muy sabio, muy inteligente es el que aprende de los errores de los demás. Ese es más sabio todavía. Entonces, hermanos, vamos a introducirnos, miremos y aprendamos. No es necesario vivirlo. No es necesario decir, bueno, vamos a dividir la iglesia para entonces aprender por experiencia lo que aquí está diciendo el Señor. No. ¿Amén? Hermanos, el pecado de la división es un pecado grave. Es un pecado grave. La palabra dice que al que causa divisiones, al que es un hombre sectario, que divide a los hermanos, después de una y dos, no dice ni tres amonestaciones, deséchalo, evítalo, no te juntes con él. Hay que quitar la manzana podrida que se quiere meter a podrir las demás manzanas. Y con eso hay que ser decididos, porque es un pecado grave. Hermanos, ustedes saben que cuando al Señor Jesús le acusaban que él echaba a los demonios, ¿con la ayuda de quién? De Belcebú, que era el mismo Satanás, era un nombre que le daban a Satanás. Y a Jesús decían, no, él expulsa a los demonios, sí, es cierto, pero lo hace con la ayuda de Belcebú. ¿Y qué dijo el Señor en ese momento? ¿Cómo puede ser que una casa o un reino pueda prevalecer si está dividido? Satanás, ¿cómo puede luchar contra sí mismo? ¿Cómo es posible? No es lógico que Satanás me ayude a expulsarse a sí mismo. Y el reino de Satanás está dividido. ¿Qué tenemos que aprender con esto? El diablo aprendió una lección. Dijo el diablo. Entonces, la división de la iglesia es muy efectiva, porque si divido a la iglesia no va a poder ser edificada, la iglesia no va a poder traer aquello que yo odio y aborrezco con todas mis fuerzas, que es la gloria de Jesús, porque me robó a mí la gloria, porque yo merecía esa gloria.
Y el Señor sabe que Satanás lo odia con todas sus fuerzas y odia a los suyos. Te odia a vos, te odia con todo su ser. A mí me odia con todo su ser. Y va a hacer todo lo posible para destruir la iglesia y va a usar la división. Así que, hermanos, no le abramos la puerta a Satanás. La unidad es algo que hay que preservar solícitamente. ¿No decía eso Pablo en Efesios? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Quiere decir que hay una responsabilidad de parte nuestra para guardar aquello que el Señor logró. Y hay una responsabilidad de parte nuestra para avanzar, para que cada vez seamos más unidos entre nosotros. Perdón, hermano, porque a veces grito mucho. El Señor quiere que la iglesia sea consciente de que esta unidad a la cual Él nos llamó implica que seamos responsables. Esta unidad, hermanos, no es algo que viene automáticamente. ¿Saben cómo se crea la unidad? Por ejemplo, en el matrimonio. ¿Saben cómo se crea la unidad en el matrimonio? ¿Quieren tener matrimonios saludables, unidos, donde haya placer de estar con tu esposa y con tu esposo? Tienen que trabajar para esa unidad. Tienen que hablar mucho, tienen que pasar tiempo juntos, tienen que abrir sus corazones, tienen que pedirse perdón, reconciliarse rápidamente, decirse cosas lindas, tratarse bien, respetarse. Esa unidad que Dios quiere que haya en el matrimonio se obtiene a través de un esfuerzo. No viene naturalmente. Si ustedes no hacen esto a los que están casados, si no hacemos esto a los que estamos casados, hermanos, vamos a tener matrimonios divididos. Exactamente. Quiere decir que en la iglesia debemos esforzarnos para hablar. Hay hermanos que se desahogan en la oración. Sí, Señor, porque acá hay hipocresía entre nosotros. Y tiran piedras en la oración. Y no tienen el coraje de ir a hablar con aquel o aquella que están ofendidos. Y la división empieza así. Que no suceda esto entre nosotros. Tomemos el valor de ir a hablar con el hermano en vez de orar tirando piedras. Y todos los demás hermanos, cuando ora este hermano o esta hermana, ¿seré yo, Señor? No, hermanos. Si suceden situaciones, porque van a suceder. Van a suceder. Roces, desentendidos, discusión. Eso sucede cuando estamos juntos, ¿verdad? Ahora estamos los dos grupos juntos, Ina. Y hay hermanos que están viniendo. Y por la gracia del Señor, el Señor va a agregar personas aquí. ¿Amén? ¿Eso qué va a traer? ¿Unidad o división? Depende de nosotros, de nuestra predisposición. Porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Una iglesia unida. El problema de los corintios, ¿cuál era? Venían estos predicadores, estos misioneros, estos apóstoles, predicaban y empezaban a decir algunos: a mí me encanta Pablo. ¿Cómo predica Pablo? Pablo encima estuvo con nosotros 1 año y medio, es mi socio y me encanta cómo predica. Yo soy de Pablo. Y el otro: no, pero Pablo no estuvo con el Señor, no caminó sobre las aguas. Aún yo no lo he visto resucitar a un muerto, aunque después resucitó a un muerto. Pero Pedro sí, yo soy de Pedro. No, lo que pasa es que Apolo, hermano, ¿viste? Impresionante Apolo, cómo predica, esa, para usar un término nuestro, esa garra que le pone, ese conocimiento que tiene Apolo, yo soy de Apolos. Y los demás, los más, entre comillas, espirituales, yo soy de Cristo. Excluyendo a los demás como si fuese que los demás no son de Cristo. Si nosotros decimos yo soy de Cristo y excluimos a los demás de ese yo soy de Cristo, también es como si dijésemos yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos.
Hermanos, no debemos poner nuestra mirada ni gloriarnos en los hombres, por más ungidos y por más bendecidos que sean y por más ayuda que hayamos recibido de ellos. Jamás debemos confiar en los hombres y empezar a alinearnos y a mirar a un hombre, porque ese hombre puede fallar. Esos hombres son simples que servidores. Y el mismo Pablo, ¿y qué dice Pablo? Por ejemplo, en el capítulo 3, ¿qué dice Pablo? Al verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Miren lo que dice más adelante en el capítulo 3 al verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Hermanos, estos siervos, por más ungidos y bendecidos y por cuánto hemos recibimos, son dados por el Señor a la iglesia para la edificación de la iglesia, pero es el Señor el que está obrando a través de ellos. El Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que gobierna su iglesia. El viernes a la mañana tempranito, con nuestros hermanos, los líderes de esta realidad, considerábamos esto juntos por la palabra y decíamos, nosotros somos ancianos, pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Oremos, Señor, revélanos tu palabra. Señor, ayúdanos a interpretar mejor qué quieres que hagamos, porque nosotros somos simplemente servidores. Tú eres la cabeza. Hermanos, es bueno honrar a los hombres, pero es bueno entender que esos hombres son hombres, no son Dios. Jamás debemos poner a los hombres al mismo nivel que Jesucristo. Como Pedro, que le dijo a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes aparecieron ahí? Moisés y Elías. El profeta de los profetas apareció ahí. Y también Moisés, que representaba que la ley de Dios. Era un hombre impresionantemente usado por Dios. Fue un hombre impresionantemente usado por Dios. El más manso de todos los hombres de toda la tierra en su época. Y Dios dijo de Moisés a su hermana y a su hermano que lo criticaron: cuando haya un profeta entre ustedes, yo voy a hablar por sueños, pero con él no, con él hablo cara a cara. Ese era Moisés. Imagínense, ¿quién era Moisés para los judíos? Y aparece Moisés y aparece Elías. Podríamos pasar horas hablando del ministerio de Elías, los milagros que hizo este hombre por medio de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ay, qué lindo estar acá. Voy a hacer 3 casitas, 3 carpas. Una para vos, una para Moisés y una para Elías. Los 3 ahí juntitos, porque a los 3 los tengo como... Y la voz del cielo interrumpió a Pedro y dio a entender quién tiene la supremacía, quién tiene la preeminencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Aarón, Cristo es superior a Josué, Cristo es superior a todo y a todos, y en Él fueron creadas todas las cosas, y por Él subsisten, y fuimos creados para Él. Y a Él debemos mirar, y en Él debemos confiar. Por eso estos apóstoles predicaban a Cristo, y cuando vieron que la iglesia empezaba a mirar a ellos y no a Cristo, rápidamente Pablo corrige. El error de los errores en Corinto eran las divisiones. Hermanos, que el Señor nos guarde de dividirnos. La división comienza en nuestro corazón. Señor, guarda nuestros corazones.
Y a veces estaba escuchando a un hermano que decía que a veces nos dividimos por cosas tan, pero tan pequeñas. Los hermanos no pusieron todavía la cortina. Vamos a hacer la iglesia de la cortina. Los cortineros. Esta luz, el aire, la copa, la guitarra, esto, el otro. Y empezamos a buscar diferencias y cosas pequeñas, y nuestro corazón empieza ¿a qué? A crear lo que el Señor aborrece. Hermanos, voy a terminar diciendo esto. Cuando Pablo dice que él quería por el Espíritu que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, no significa esto negar las diferencias que hay entre nosotros. Nosotros no somos creados con un modelo y todos igualitos a ese modelo. Tenemos caracteres distintos, expresiones distintas, dones distintos, funciones distintas. Entonces, la unidad no anula esas diferencias. Al contrario, esas diferencias deben contribuir a que todas esas diferencias puedan crear esa obra de arte, ese cuadro perfecto que Dios está haciendo, que es la iglesia, el poema de Dios. Respetar la posición de nuestro hermano, la función de nuestro hermano, la expresión de nuestro hermano distinta. Aunque hay un mismo espíritu, hay diferentes expresiones de ese mismo espíritu. Y hay diferentes dones. Y el Señor, ¿qué quiere? No la uniformidad. Desde el domingo todos con camisa, corbata y zapato mocasín. Y el peinado raya a la derecha o a la izquierda, a la derecha. Los que todavía tenemos un poquito de cabello. Los demás con un gorro. Y todos así. Y todos hablando, pensando, diciendo, orando y cantando como quiere el pastor. Esa no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo con diferentes miembros que hacen la belleza de la obra de Dios, su expresión. Todos contribuyendo, respetándonos, ayudándonos. Entonces la unidad no anula nuestras diferencias. Claro, hermanos, estamos hablando de diferencias no fundamentales, aún en la verdad, ¿sí? Cuando hablamos de diferencias fundamentales, todo cambia. Amén. Porque la iglesia se ha dividido a lo largo de la historia por verdades. Por ejemplo, ¿cuántos conocen a los hermanos luteranos? Los hermanos calvinistas, los hermanos wesleyanos. ¿No les parece parecido a lo que estaba pasando en Corinto? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Cómo surgen las divisiones? Cuando agarramos a un hermano que Dios utilizó y le ponemos a él en el lugar del Señor. Eso se llama dividir la iglesia. Eso no se hace, hermanos. Que el Señor nos guarde de dividir la iglesia por hombres o por verdades de hombres que el Señor ha usado a lo largo de su historia. Tenemos una común fe y Cristo en nuestra cabeza y apreciamos a estos hermanos, pero no nos dividimos mirando a los hombres. La solución para esta división entonces es el Evangelio poderoso de Jesucristo. Pablo no predicó con sabiduría humana. Pablo fue y a propósito estuvo entre ellos con temor y temblor para que la fe de ellos no esté fundamentada en la sabiduría de Pablo, sino en el poder de Dios. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Cristo es sabiduría y poder de Dios. Y en Él estamos, a Él miramos y hacia Él nos conducimos. Amén. Esa es la solución. Pongamos bien claro esto. Y hermanos, vamos a hacer una iglesia que el Señor nos salve de todos los demás errores que provienen de este primer error. Hermano y hermana,
¿Sos consciente de que el Señor te santificó para su gloria? ¿Sos consciente de que el Señor te apartó para vivir una vida santa? ¿Sos consciente de que teniendo a Cristo en tu corazón has sido enriquecido con muchos dones para el servicio de la iglesia? ¿Sos consciente y cómo te estás preparando para la segunda venida del Señor? ¿Cuál es tu actitud hacia ese Cristo que te puede mantener firme hasta el fin? ¿Estás guardando en tu corazón rencor hacia un hermano, hacia una hermana, hacia alguna situación esta mañana? ¿O estás con un corazón libre? ¿Estás dispuesto a trabajar en esta realidad para buscar la perfecta unidad en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a cerrar tus ojos hacia todo lo que es sabiduría humana o un hombre y abrir tus ojos para ver a Cristo? Que el Señor nos ayude, hermanos, para poner en práctica aquello que el Señor nos está enseñando en esta mañana y nos va a seguir enseñando a lo largo de esta carta. Vamos a orar.